Hola, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Laura Salamanca. El día de hoy estamos en un foro del Politécnico Internacional donde estaremos hablando sobre el vino espumoso. Va a ser su historia, vamos a aprender sobre su historia, sus métodos de elaboración y los tipos de vinos espumosos que podemos encontrar. Entre ellos está la champán. Acá tenemos nuestra champán. Por último, estaremos viendo la técnica del brindis y vamos a hacer un brindis para compartir con ustedes. Al final, estaré respondiendo todas sus preguntas. Ahora vamos a conocer un poco más sobre la historia del vino espumoso. Vamos a saber de dónde surgen las burbujas, quién es Dom Pérignon y por qué este vino es tan usado para celebrar. Buenas tardes, mi nombre es Jason Jaro Lozano Rincón, estudiante Politécnico Internacional. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia del vino espumoso. El vino espumoso es una fermentación dentro de una botella. Es un vino muy fresco y divertido porque es con gas. La elaboración y según métodos tradicionales, el sistema se desarrolló en Francia hacia el siglo XVII. En el siglo XVII, en la región de Champion, por el monje Dom Pérignon, en el valle de Marne, fue donde se hizo la primera fabricación de este tipo de vino. También es de aclarar que hay muchos países que lo fabrican, que es Alemania, España, República Checa y Argentina. También es de decir que el vino es tan importante para nosotros porque lo usamos en todo tipo de evento. Nunca nos ha de faltar el vino para cualquier tipo de brindis. Muchas gracias. La elaboración del vino espumoso es un método tradicional francés, es la cuna del espumante. Bueno, les voy a hablar sobre la preparación del vino espumoso. ¿Cómo se prepara el vino espumoso? Vamos a usar una botella, la vamos a llenar de vino blanco y se le va a agregar un licor tigerante, que es una pequeña mezcla de levadura y azúcar. Después que ya le agregamos el proceso, tapamos la botella, la llevamos al pupitre para que arranque la segunda en fermentación. Cada vez que se va fermentando la levadura, vamos a hacerle un giro de un noveno a un octavo grado. Después que haya también tenemos que tener en cuenta que la botella nos va a traer una flechita que nos va a indicar cómo se debe hacer el giro. Entonces, a la medida que se va haciendo el giro, nos vamos dando cuenta cómo va quedando la botella. Después de haber pasado meses y se haya hecho la fermentación, la levadura y el azúcar va a pasar al cuello de la botella. ¿Qué vamos a hacer? Debemos llevar y ponerlo a congelar, y después que está congelado vamos a realizar un corte ligero en el cual, teniendo con mucho cuidado para evitar que no vaya a caer nada entre la botella y se dañe el vino, y ahí ya termina el proceso del vino espumoso. Bueno, el vino espumoso también se puede preparar. Hay dos tipos de vino espumoso, que es el vino blanco espumoso y el vino rosado. El vino espumoso blanco se usa de uvas blancas. A veces se usan unas tintas para que tenga una mejor importancia en lo que es la parte espumosa. Ahora damos paso para conocer una de las bebidas de mayor prestigio entre los espumosos, que es la champán. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Borrego y les vengo a hablar sobre la champaña. El champán, alrededor del mundo encontramos bodegas y regiones vinícolas enteras que producen vinos espumosos a través de los mismos métodos. Se puede llamar champán a los vinos elaborados en la región francesa con su mismo nombre. Es una denominación de origen con unos procesos establecidos y unas uvas en concreto seleccionadas. Las copas que se recomiendan utilizar para la champaña es la copa tipo tulipa, dada su nombre es en similitud a la flor tulipán. Y
la segunda copa que se recomienda utilizar es la copa de flauta, que es adecuada para vinos espumosos, donde debemos fijarnos, por supuesto, que es un tamaño de la burbuja ha de ser fina, formando un rosario también fino. Ahora vamos a dar paso a Silvia, quien nos va a hablar sobre los tipos de vinos espumosos y sus características. Hola, bueno, yo les quisiera comentar un poco acerca del tema de los vinos espumosos, hablarles un poco acerca de los tipos de vinos espumosos que hay, un poco de su historia, sobre todo hablar de las características y un poco del maridaje de este. Bueno, iniciaremos hablando de que los vinos, como un dato curioso, este vino espumoso es mucho más, se utiliza muchísimo más en el tema de celebración, ya que hace que pues el ambiente sea muchísimo más divertido, que sea mucho más tranquilo, mucho más ameno realmente. Bueno, sobre la historia podemos decir que este inició en Francia gracias a Dom Perignon, el cual tiene una champaña demasiado reconocida. Él era el encargado de cuidar pues los vinos, de encargar que estuviera todo bien, y se dieron cuenta de que pues estaba produciendo este tipo de burbujas, lo cual creían que era pues un error. Lo cual después de después de un tiempo y después de rectificar pues el tema de las burbujas, se dieron cuenta que se puede hacer este tema de los vinos espumosos. Algunas de sus características es que tiene una acidez muy alta, lo cual produce que que produzcan, que las personas produzcan salivar. Son muy frescos, y también es que son muy efervescentes, lo cual pues produce que la persona tenga un muy buen agrado y tenga una muy buena experiencia al tomar este vino espumoso. Em, Una de las características para tener en cuenta es que estos vinos espumosos producen mucha espuma, y es por lo cual diferenciarlos de algunos otros que pueden llegar a decir que son vinos espumosos. Por eso mismo se recomiendan servir los vinos espumosos de forma lenta y pues suave, para no hacer que este se riegue. La temperatura ideal de tomar este vino es de 3 a 4 grados centígrados, y tomarlo más o menos a esa temperatura, bien frío, es la temperatura perfecta para tomarla, acompañarla. Bueno, el maridaje de este se puede acompañar de mariscos, de pescados, es lo que pues recomiendan. También se pueden, y mucha gente lo acompaña con fresas y con cerezas. Esto acompaña muy bien a la acidez que tiene este vino, entonces lo acompaña perfectamente. También les puedo compartir que para distinguir un buen vino se necesita, bueno, no se necesita, se debe saber que este se diferencia por el tamaño de las burbujas, ya que pues las burbujas son muy pequeñas, y también al momento de servir en la copa las burbujas deben permanecer por un buen tiempo. Si se desvanecen, ya podemos dar a entender que pues no es el vino de la mejor calidad que existe. Em, También se puede hablar acerca de la denominación de origen, que pues realmente esto dice de dónde viene el vino más que todo. En este caso les mencionaré los cuatro más reconocidos, que son los cuatro más reconocidos y más básicos, que serían la Champagne, que este es de denominación de origen de Francia. Está la Cava, que es un vino espumoso de España. Está disculpen, está el Prosecco, que es de Italia, y el Sec, que es de Alemania. Todos estos son, todos son vinos espumosos, pero pues se les conoce diferente debido a su denominación de origen. También les voy a comentar que existen categorías al respecto de estos vinos. Las categorías lo que hacen prácticamente es te ayudan a diferenciar el nivel de azúcar que tienen, desde el más alto en azúcar hasta el más bajo. El más alto en azúcar se llama dulce, está el semiseco, secos, y uno que se llama semisecos, secos, Brut y Brut Natural. El Brut Natural es el que menos azúcar tiene, es muy natural, como dice su nombre, y el más dulce es el dulce, prácticamente, no hay mucho más por decir. Prácticamente pues esto es lo que les puedo comentar acerca de los vinos espumosos. Los vinos espumosos, como les digo, son especiales y demasiado deliciosos para el tema de acompañarlos con fresas. Se pueden tomar en muchísimas ocasiones y acompañan muy bien el tema de celebrar, y hacen que celebrar sea mucho más divertido. Entonces, pues sí, ese es mi aporte sobre los vinos espumosos. A
A continuación, lo que estábamos esperando. Vamos a ver cómo se abre un vino, cómo se sirve y los cuidados que debemos tener al tener una botella. A continuación, les voy a presentar a nuestro experto Jason Vargas, que nos va a mostrar. Bueno, gracias Laura. Bueno, lo que vamos a hacer es el proceso como destapar una botella de vino espumoso. En este nos va a servir de ejemplo este vino frisantino, un vino espumoso francés. Bueno, el proceso para destaparla, bueno, quitamos el capuchón, lo retiramos, generalmente tiene que salir suave el capuchón, y nos queda el seguro del corcho. Debido a la presión que maneja la botella, nos queda el corcho, el protector del corcho, que se llama un bozal. Cogemos el bozal y lo tenemos de esta manera para darle unas 6 medias vueltas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces procedemos a retirar el corcho. Ya por la presión ya se siente que el corcho se va retirando, y la idea es hacer el menos ruido posible para que el vino no pierda parte de su fabricación, de su proceso. Y salió el corcho. Y ya lo tenemos listo para servir. Al momento de servir este vino espumoso, lo vamos a servir en 2 tiempos. Lo que vamos a hacer es, nos hacemos por el cliente, por la derecha, y procedemos mostrando la etiqueta al cliente. Al comenzar, procedemos a servir uno. Podemos ver la espuma y terminamos de servir el vino. La copa del cliente, del comensal, no se toca, se deja en donde está. Y así pues terminamos el proceso de cómo lo destapamos hasta el momento que lo servimos. Para finalizar, vamos a hablar sobre la historia del brindis. Haremos un brindis para el cierre de este foro. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dijo Laura, este es uno de los momentos que más queremos saber, cómo es el brindis, cuáles son los pasos, una historia. Pues les voy a contar un poquitico de esas cositas que nosotros deberíamos saber al momento de hacer un brindis. Comencemos por su historia. Se remonta al siglo XVI más o menos, o antes, el tema de cuando Carlos V invadió Roma e hizo sus saqueos. En ese momento, para celebrar, cogieron sus copas y cruzaron las copas, las chocaron entre ellos, las tropas, y eso da una manifestación de festejo, de que habían tenido una victoria. El brindis, la palabra brindis, viene etimológicamente se refiere a te ofrezco. Y la palabra es del alemán que dice bring day, que significa te lo ofrezco o servir. Otra de las historias del brindis es acerca de la confianza que habían entre los griegos para poder mostrar ante su invitado en los grandes banquetes esa confianza que habían entre ellos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existía el tema del envenenamiento por los enemigos y todo eso. Esa es otra de las historias. Pero una de las más chéveres e interesantes es la de los 5 sentidos. ¿Qué significa eso? El dios Dionisio, el dios del vino, efectivamente, hablaba de que los 5 sentidos se deberían tener en cuenta para tener una manifestación del vino agradable. Entre ellos empezaba por el olfato, el sentir el olor del vino, esa uva, esa sensación, podía llegar a sentir las ganas de tomar. El otro de los sentidos, la vista, era para poder ver a través de ese vidrio o esa copa de vidrio
la emoción de sus colores. Por consiguiente, lo siguiente era el gusto y era la forma en que podían saborear lo que había dentro de esa copa. El tacto partía desde la acogida del vino, de la botella o de la copa, y el poder tener ese contacto en su gusto y poder sentir la acidez o la dulzura que tenía cada sorbo de vino. Y por último, él decía que cómo hacer sentir el quinto sentido, que era el oído. De ahí salió el tema del choque de las copas. Al sentir ese sonido térmico de las copas, ya fueran de metal, acero, arcilla, daba una sensación sonora que permitía hacer manifiesto de alegría. Por eso el tema del brindis es un festejo. Y más aún en nuestro tema, lo que hoy veníamos a contarles, el vino espumoso, que tiene que ver con todos los festejos, matrimonios, cierres de reuniones, cierres de contratos, todo nos permite llevar a cabo que es una celebración a gusto. Ahora sí, pasemos a un poquito de dar ese sabrosito de brindis que podemos llevar a cabo en esta celebración, que es este foro de vino para todos ustedes. Así como nos enseñó Jason, vamos a tener la copa de vino y vamos a dar una pequeña degustación. Listo, aquí tenemos nuestra copa de vino. Empecemos por un poquito sabiendo cómo se coge la copa. Esta se debe alzar desde la mesa o desde donde tú estés acomodado, cogerlo desde el tallo, jamás desde el cáliz, porque empieza a calentar el vino y se pierde el sabor. Entonces vamos a cogerlo desde el tallo, con los dedos medianamente curvos, nunca levantando el dedo meñique, y vamos a acomodarnos de tal forma que no nos vayamos hacia atrás, sino que la copa vaya hacia nuestra boca, a más o menos 45 grados de nuestra boca. En ese momento daremos un sorbo y degustaremos. Muy rico este vino. Bueno, ahora les indicaré cómo se hace un buen brindis. Ya aprendimos a cómo se coge la copa, ahora vamos a ver el momento del brindis, que parte cuando el anfitrión se levanta de su puesto, se pone de pie con la copa en la mano y decide dar unas cortas palabras. Esto da paso a que los invitados se levanten, menos el homenajeado, ya que las palabras van dirigidas a él. En ese momento todos los invitados hacen un corto levantamiento de su copa, siempre mirando fijamente al anfitrión, como si estuvieran mirándolo a los ojos, poniéndole mucha atención. ¿Qué no se debe hacer? Que un invitado, mientras el anfitrión habla, esté tomando el vino, o esté jugando, o simplemente mirando al sol. Luego de que el anfitrión termine de dar sus palabras, da paso al brindis, levantando la copa, diciendo salud, que significa con gusto y salud a ustedes. Entonces, ahí en ese momento terminaría el brindis o el paso del brindis. Bueno, una de las preguntas es ¿qué temperatura debe tener el vino espumoso al momento de servirlo? El vino espumoso lo ideal es que se sirva a unos de 3 a 4 grados al momento del servicio. Pues preferiblemente antes del servicio pues dejarlo unas horas, una o 2 horas en el frío para que al momento de consumirlo pues esté en la temperatura idónea. Listo. Otra de las preguntas es ¿cómo se sabe la calidad del vino espumoso a través de las burbujas de este? Bueno, Adri, pues realmente me gustaría responder a mí esta pregunta, ya que como lo mencioné anteriormente, la forma de reconocer los vinos espumosos, un muy buen vino espumoso es dependiendo a su burbuja, ya que esta burbuja suele ser mucho más pequeña y también en la durabilidad de las burbujas cuando se sirve en la copa, esta debe ser más y así se puede reconocer pues si es un buen vino o no, dependiendo si la burbuja dura mucho tiempo, o sea, dura muy buen tiempo, si dura muy poco, es porque es un vino espumoso que nos dé muy buena calidad. Entonces sí,
ese es mi aporte. Listo. Y entonces muchísimas gracias a todos los que vinieron y nos acompañaron en este foro. Espero hayan aprendido demasiado y les hayamos sido de gran ayuda. Para culminar, todos levantemos nuestras copas y muchas gracias a todos ustedes por venir. Salud.